Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía, bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 6 de noviembre. Vamos a ver la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, con este título: La esperanza viva y eterna que tenemos en Cristo. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Tesalónica para animarlos, para consolarlos, porque algunos habían perdido seres muy queridos y estaban llorando inconsolables. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que la muerte y resurrección de Cristo Jesús cambia todo para nosotros los cristianos. Sí, podemos llorar, podemos estar de luto, pero con esperanza, no como aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús, que no tienen la esperanza de la resurrección. Dice aquí la palabra la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Las personas que no conocían a Dios, que no conocían a Cristo Jesús, decían cosas como: la esperanza es para los vivos, los muertos no tienen esperanza de nada. Los cristianos tenían que ser diferentes a las personas del mundo porque tenían a un Salvador resucitado. Dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió, como murieron nuestros seres queridos, y Jesús también resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, por la unión que tenemos con Cristo, su muerte y luego su resurrección nos llevarán a ser resucitados igual que Él. Y aquí el apóstol Pablo anima a los cristianos de la iglesia tesalonicense diciéndoles: mire, no lloren, porque cuando se despidieron de su madre, de su padre, no fue un adiós, sino que fue un hasta luego. Solamente se despidieron de ellos por un tiempo, como que se fueron de viaje, pero van a volver a encontrarse, dice el apóstol Pablo. Dice en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí el apóstol Pablo les está diciendo: Cristo regresará. La palabra que él usa en griego es parousia. Él va a regresar, Él va a volver como Él lo prometió. Y dice que cuando Jesucristo regresa, los muertos en Cristo resucitarán primero y vendrán juntamente con Cristo. Y luego dice en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos en esta tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora, los últimos versículos de este pasaje, tenemos que entender estos versículos en el contexto en el cual está escribiendo el apóstol Pablo. ¿Okay? Él está escribiendo una palabra de ánimo para consolar a personas que han perdido seres queridos. La intención del apóstol Pablo no es escribir una doctrina detallada de los postreros días. Y algunos cristianos han tomado estos versículos y han tomado de esta palabra algunos puntos para formar su teología, su escatología, que tiene que ver con la teología de los últimos días, de los posteriores días, del fin del mundo. Y hablan de diferentes cosas, que premileniales, que amileniales, postmileniales, hablan del rapto. Una cosa que debemos que saber, yo sé, es un punto por aparte,
Pero no todos creen en el rapto. El rapto viene a ser parte de una doctrina de la creencia premilenial, que habrá un rapto secreto 7 días antes de la venida, del regreso de Cristo Jesús. Y cuando Jesús regresa, Él reinará por 1000 años en paz. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ver en el libro de Daniel, Apocalipsis. Pero aquí este pasaje, que muchos usan para hablar del rapto, la verdad no fue la intención original del apóstol Pablo. Y yo en lo personal no creo en el rapto. Hay muchos que toman versículos bíblicos que sí creen en él. Y está bien, o sea, no hay ningún problema en eso. No es que sean herejes o que no seamos hermanos, no, somos hermanos en Cristo Jesús. Solamente interpretamos, entendemos la palabra de Dios de una manera un poco diferente. Pero aquí el punto del apóstol Pablo no es que cuándo y cómo y a dónde iremos, sino que simplemente el punto aquí es que los muertos resucitarán y que junto con ellos estaremos con Cristo para siempre. Dice en el versículo 17, así estaremos siempre con el Señor. O sea, el punto es la presencia de Cristo, que es lo que nosotros buscamos. No es en dónde, que si en el paraíso, en el cielo, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, dónde estaremos y cómo llegará Jesús. El punto aquí es que Jesús regresará tal como Él lo prometió, y cuando Él regresa, Él nos rescatará, nos resucitará y viviremos eternamente con Él. Así que este pasaje sirve para animar a los cristianos que han perdido a una persona muy querida, a un ser que aman. Puede ser una madre, un padre, un hijo, un tío. Pero aquí el punto es este, que cuando fallece una persona que ha confesado fe en Cristo Jesús, nosotros no tenemos que llorar de una manera inconsolable y triste, sin esperanza. Porque tenemos a Cristo. La esperanza que tenemos en Cristo no es una esperanza muerta, es una esperanza viva, porque Cristo vive y es una esperanza eterna. Él nos ha prometido que estaremos siempre con Él cuando Él regresa. Así que, hermanos, oremos de esta manera para empezar el día. Dios, ayúdame a entender que Jesucristo regresará. No importa cómo o cuándo, el punto es que Él cumplirá su promesa y Él regresará tal como Él nos ha dicho. Y que eso tiene que servir para darme ánimo y aliento. Que pueda yo vivir con una perspectiva eterna. No fijarme tanto en las cosas de este mundo y deprimirme, desanimarme por lo que yo veo aquí. Sino que siempre tener mi mente en Cristo. Fijar mi mirada en Cristo y la esperanza eterna que tenemos en Él. Y así nosotros, cuando vemos a algún familiar o algún amigo que está llorando porque falleció su madre o su padre, un familiar, su abuelo, nosotros tenemos que alentarlos y animarlos, exhortarlos, consolarlos con estas palabras. No con una palabra humana, sino con la palabra de Dios. Que Cristo nos resucitará a todos que confiamos en Él. Que viviremos eternamente en su gloriosa presencia. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy.